sentado en un sillón con una secuela, ¿no? Es muy diferente. Este es el centro de Lima de noche. Miraflores, los edificios parece que llevan allá al agua. San Isidro, el centro de Lima de día, algunas imágenes de lo que se podía hacer antes de la pandemia. Ahora no se puede pasar por acá, pues porque todo el mundo quiere incendiar el palacio, ¿no? Aparte, no se puede pasar de noche por Lima porque alto riesgo para asalto, asesinato, etc. Bueno, estamos avanzando, estamos en el Perú, pues ¿qué se va a hacer? Si uno se pasea por la noche con Dubái, con un Rolex de oro, no pasa nada. Y si algo pasa, ese día el que intentó robar deja de existir en Dubái. Otra realidad. Bueno, sin apología a la violencia. Bueno, si yo les pregunto, creo que esto ya lo hemos visto, ¿qué impresión tienen de esta foto? Por supuesto que es antes de la pandemia, ¿no? Ahora es imposible esto. Pero es una reunión de gente triste, de gente alegre, de gente preocupada. Gente alegre, doctor. ¿Se puede reconocer algún factor de riesgo? Si hablamos de ectoscopía, que es una herramienta muy útil tanto en agudos como en crónicos, abdomen prominente, factor de riesgo. La cara no es sonriente como este caballero ni como este gordito que está más contento. Este también es gordito, este también es gordo, pero este pues está en estrés y si permanentemente están en estrés ya sabemos que es problema. La chiquita parece ser que se le escapó el globo y está triste. Acá hay uno que está de incógnito, que aparentemente es flaco. Pero si el aire se lleva los globos, vean ustedes que el más contento es el que está peor, con la presión de 180,93. El que está incógnito, 177,102. Acá la dama es la única que está más o menos bien, 120,80. Pero no sabemos si fuma. Parece ser de que no está en estrés. Pero hay condiciones silentes por hipertensión arterial que si no se valoran a largo plazo pueden darnos pues secuelas definitivas. Accidente vascular cerebral, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca. Entonces, uno de los puntos principales que tenemos que tener presentes en nuestra especialidad es que muchas de las enfermedades que vemos son silentes. Pero a veces, ectoscópicamente son identificables observando un abdomen prominente, observando sobrepeso, o viendo que un paciente tiene alguna conducta o algún aspecto que me dice que algo no anda bien en su vida, o sea, que está en estrés. Hemos visto que el estrés psicosocial impacta dramáticamente en la posibilidad de eventos. Esas son cifras del estudio Interhart, que es uno de los cuestionarios de riesgo más utilizados. Esto es del año pasado. Tenemos que tener 7 puntos de investigación en nuestros pacientes para decir de que estamos actuando en una forma saludable en nuestra práctica clínica. Porque si yo solo me quedo con la medida de la presión arterial, o me quedo si le veo los dedos amarillentos o el bigote amarillento y no pienso que es un fumador pesado y que eso mata, no voy a hacer pues un enfoque completo global del paciente. Hay que indagar no solamente por el número de la presión arterial, empezado con hipertensión arterial, hay que ver cómo están los lípidos, cómo está la glucosa, cómo está el peso, hábitos nocivos, alcohol, tabaco, cómo se alimenta el paciente y si hace o no ejercicio. Si no veo una forma integral al paciente, definitivamente no estoy haciendo bien las cosas. Y sabemos que todo esto impacta en eventos mórbidos que significan alteración de calidad y expectativa de vida. Lo que hablamos en clase, la presión emotiva no existe. El hipertenso nace y muere hipertenso.
La glucosa altita. Hoy día sabemos que si la glucosa está por encima de 100, de 105, estamos obligados a buscar resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, hiperinsulinismo, porque se me puede ir un paciente que a futuro va a ser diabético. O por lo menos indagar algunos parámetros antropométricos como el índice de masa corporal, perímetro abdominal, índice de cintura cadera, porque es muy frecuente la asociación de obesidad con diabetes. La barriga, bueno, es común la barriga chelera, pero barriga chelera significa pues incremento de grasa abdominal que tiene toda una actividad metabólica neurohumoral demostrada que activa todo. Activa renina-angiotensina, vasoconstricción, activa resistencia a la insulina, activa cascadas proinflamatorias, entonces mucho cuidado. El deporte tiene que ser permanente, no solamente el día domingo. Y el domingo, pues definitivamente, luego del deporte, ideal es hacer una actividad saludable como un almuerzo, no la gran tranca, la parrillada. A propósito de eso, les comento que mi hijo ha desarrollado una aplicación que tiene que ver con nutrición. Yo he conseguido bajar al día de hoy 14 kilos sin privarme de ningún alimento, solo conociendo cuánta caloría pesa cada alimento. La anécdota es, un domingo mi hijo menor pidió panes con chicharrón, riquísimo el chicharrón, pero cuando ingresé el valor calórico, en el desayuno nomás había quemado casi 900 calorías. Un sándwich de chicharrón, 900 calorías aproximadamente. Por día tengo 1670 en el plan que hemos hecho, que supuestamente va a ser que en mayo esté pesando 88 kilos. Eran recién 8:30 de la mañana. Hasta el día siguiente faltaban 23 horas 30 minutos. Lo que quedaba de calorías tenía que distribuirlo y ya sabía que ese día tenía que ver la comida. Pero no me dicen no comas esto, no comas el otro, sino simplemente come lo que quieras, pero atente a las consecuencias. Pero el concepto es el paciente tiene que adherirse al esquema. Por eso hablé de adherencia. Si el paciente no se le explica que la diabetes lo puede dejar ciego, el paciente va a seguir comiendo helado. El paciente no va a tomar la pastilla todos los días. Y ni hablar si es terapia de combinación. ¿Por qué tanta pastilla, doctor? Y si encima es hipertenso, tiene colesterol, empiezan los problemas. Explicar bien al paciente. Y la automedicación es pues letal. Yo no puedo aceptar que un paciente me diga, no, yo cuando me ve la cabeza me pongo la mitad de captopril y me pasa. No, pues así no es el tratamiento, es permanente. Por eso esta sigla CSLO significa toda la pastilla cuando se le ocurre. ¿Ustedes han escuchado estas frases alguna vez? ¿Qué dice Pérez Acuña? ¿Está Pérez Acuña o se fue? Sí está ahí, pero no responde. Yo sí he escuchado algunas frases, por ejemplo, de mi barriga y por las chelas. Romero, ¿qué dice? ¿Se me ha grabado su micrófono? Son dos Romero, quizá por eso no responde. Ah, Romero Guadalupe. Romero Cerrón, ¿qué dice?
Buenos días, doctor. Sí, sí, con respecto a lo último que usted comentó, sí he escuchado esas frases, es más, en algunos familiares inclusive, condicionan ellos mismos la dosis y el momento en el que van a tomar cierto medicamento, como un antihipertensivo, tal vez, lo No, cual está mal, ya que, ¿sí? bueno, definitivamente pues estamos ante un escenario que si no educamos al paciente, vamos a tener resultados inadecuados. Si es catastrófico, hacer un diagnóstico de salón con toda la tecnología actual y ve que el paciente años después me llega a una emergencia con un edema pulmonar. O sea, ¿qué hice mal? De repente el paciente pues o no se adhirió o de repente no tiene pues cobertura de salud para que le garantice los medicamentos, porque hay que pensar también en ese aspecto. Ahí iba el ítem de las condiciones psicosociales, que tiene que ver con alimentación, que es costosa, porque si ustedes comparan cuánto cuesta un plato de papas fritas y 2 panes de mantequilla con té o con manzanilla, versus 5 verduras y 5 frutas al día, pues, ni hablar. Muy bien. Este es un resultado preventivo de un peruano del día a día. Tiene 45 años, presión arterial 175/95, la glicemia está en 110, tiene un colesterol en 280, LDL colesterol 175, HDL 33, triglicéridos 290, perímetro abdominal de 121, fumador 3 cigarros por día, sedentario, estudia después de trabajar, tiene 3 tarjetas de crédito más un crédito personal y está pagando el departamento y el auto. La pregunta, ¿este paciente tendrá tiempo para hacer ejercicio? Me parece que no, doctor. Otra pregunta, ¿tendrá tiempo para alimentarse de forma saludable? Tampoco. Si de repente no le depositan a tiempo su sueldo, ¿cómo va a reaccionar? Va a estar estresado por las deudas. Va a activar todas las cascadas. Entonces, vean ustedes que lo que significa bienestar puede significar pues, un estrés tremendo. Y más si nos cae pues el tema sanitario actual, nos cae el sombrero. Ahorita este tipo ya debe estar con el psiquiatra, seguro. Terrible. Pero si analizamos, la presión anormal, la glucosa anormal, el colesterol anormal, el LDL anormal, HDL anormal, o sea, todo está mal. Pero vean que acá dice preventivo, o sea, es un paciente que no tiene ningún síntoma. Pero es afortunado porque tiene un sistema de salud que le permite hacer una evaluación preventiva. Entonces, si no analizamos parámetro por parámetro y aconsejamos de una forma pues adecuada, o el equipo de salud, porque acá yo tengo que manejarlo pues con el endocrinólogo, tengo que manejarlo con la nutricionista, de repente con un psicólogo, el consejero personal, si tengo algún rasgo de incomodidad o depresivo, porque definitivamente pues el manejo es integral. De aquí que estemos donde estemos, hay muchas patologías de nuestra especialidad que se manejan en equipo. En las clases de valvulopatías, probablemente el doctor Río le va a hablar sobre el Heart Team o el equipo cardíaco, integrado por el cardiólogo clínico, el intervencionista, el hemodinamista, el anestesiólogo, el cirujano cardiovascular, el anestesiólogo cardiovascular y el intensivista cardiovascular, porque todos tienen que ver con un procedimiento de intervencionismo estructural o de cirugía cardíaca. O sea, uno solo no puede abarcar todo.
Y no por pedir ayuda o opinión a otro especialista, yo dejo de ser cardiólogo o dejo de ser médico. Entonces, concepto importante, en patología cardiovascular, trabajo en equipo. Señor, usted debe hacer ejercicio todos los días. ¿Ustedes cuántas veces han escuchado que el médico dice esto? ¿O cuántos médicos piensan que a su paciente le aconsejan esto? A muchos. Yo creo que todos. Pero si observamos la foto de una convención de médicos de Estados Unidos, esto fue cuando fuimos a el American College en 2014, todos los médicos usan para subir la escalera mecánica, eléctrica, ninguno usa las gradas. Hay ejercicio, ¿sí? Ni en la convención hacen ejercicio. Aquí, como dice el gorro, puede salir convencido que uno no dice, no hace lo que dice. O sea, de la convención salir convencido que estamos mal. Parece que tiene algo de razón el sombrero, ¿no? Pero bueno, pero vean ustedes que los que aconsejamos no practicamos en nuestro día a día. Y aunque este señor está de espaldas, acá también de espaldas, se ve que tiene sobrepeso. Aquí parece ser que hay un error prominente. Ni para bajar. Entonces, vean ustedes que la actividad física es un tema que también ni nosotros mismos hacemos actividad física. Entonces, ¿cómo obligo a un paciente? ¿Cómo convenzo a un paciente si el que le va a recomendar es un gordito? De ahí ya estamos mal. Entonces, ¿cómo ganarse la confianza del paciente? Otro punto muy importante. Esto es IPAN. O sea, ¿qué es una enfermedad cardiovascular y cuáles son sus consecuencias? Esto lo vimos temprano parcialmente. Cuando se habla de cardiovascular, tener presente de que la valoración de los tratamientos, la valoración de los pronósticos, ¿en base a qué se hace? A ver, ¿qué opina Romero Cerrón? ¿Ha escuchado algo? Disculpe, doctor, no le escuché bien la última parte. La valoración de riesgo, la valoración de éxito de tratamientos, ¿en base a qué se hace? ¿Se ha escuchado? Si no, no es necesario que sepa. No, no, doctor. Natalia. Romero Guadalupe. No, doctor, no. Pérez Desconozco. Antonio. Bueno, todos los ensayos clínicos, los scores, predicen accidentes mayores. Ese es el concepto. Un momentito. ¿Aló? Sí, Doctor, hay un índice sí. Esto es de no riesgo. clase. Tengo apenas acabado. Sí, o sea, prácticamente se basa en la reducción de accidentes mayores o la predicción de accidentes mayores. Un accidente mayor en términos cardiovasculares es un infarto de miocardio. Otro accidente mayor es un accidente vascular cerebral. Otro accidente mayor es muerte súbita de causa cardíaca. ¿Por qué se produce un infarto? Porque se obstruye una arteria. ¿Por qué se produce un accidente vascular cerebral? O porque se rompe una arteria o porque se obstruye una arteria. Si hablamos de accidentes o secundarios menores, amputaciones, hospitalizaciones por angina, necesidad de revascularización, o sea, todo va ligado a enfermedad vascular. Y cuando hablamos de factores de riesgo cardiovascular, tener presente que no solamente es el corazón como músculo, sino es los tubitos que le llevan combustible. Y los tubitos se enferman con esto que es la aterosclerosis. O sea, cuando yo pregunto por factores de riesgo, estoy preguntando por la posibilidad que mi paciente tenga esta estructura dentro de sus arterias. Si las tiene en las piernas, es posible que se pueda quedar sin piernas.
semiológicamente va a referir claudicación intermitente, que es el dolor que aparece en las pantorrillas que hace que la persona se detenga súbitamente cuando va caminando. Si el problema es en la coronaria y el paciente tiene suerte, va a tener angina antes de un infarto. Si no tiene suerte, el primer síntoma va a ser el infarto. Igual, si es en la carótida, el primer síntoma va a ser, lamentablemente, una alteración de tipo neurológico. El músico que comentamos temprano, cuando empezó su último concierto, si empezó el concierto es porque se sentía muy bien. Terminando el concierto, cefalea intensa, se cayó y 4 años después falleció. Nunca se despertó. Eso ocurre hay un accidente de placa, que es lo que van a ver acá, se rompe la placa, se forma el coágulo, ocluye el vaso y vienen los problemas. Entonces, si yo tengo la curiosidad de buscar antecedentes, voy a descubrir esto que mencioné temprano, lo de la punta del iceberg, ¿no? Entonces, vamos a estar en capacidad de estratificar riesgo porque voy a ver la parte que no se ve, que es lo que está oculto, que es lo que gatilla la aparición de difusión de endotelio, aparición de la placa, alteración de inmunidad y los accidentes mayores, que es lo que veo en la práctica clínica diaria. Entonces, ¿ustedes creen que podemos esperar que el paciente venga con un síndrome mayor para recién tomar acción o hay que tratar de empezar a tomar acción antes? Creo que todos estamos de acuerdo que la identificación precoz de la persona que puede llegar a este evento, pues es misión principal de nuestra especialidad. Estas son las muertes en millones, no, en miles, perdón, de accidentes mayores. Estas cifras en 2021 de los vecinos del norte. En los colorcitos vimos que éramos comparables en cuanto a prevalencia de ACV o infarto. Y vean ustedes que desde la década del 900, el siglo antepasado, el siglo pasado, cómo aumentó la enfermedad tremendamente, a más o menos alrededor de 1960, 70, 80, como que se detiene el ascenso, porque ustedes comparan este ascenso estadísticamente con esta curva, aquí como que se frenó. Y empezó un descenso la década pasada, y ahora nuevamente hay un ascenso. Entonces, en nuestro país, el aumento de infartos, de accidentes cerebrales, tiene la curva muy similar. Yo me acuerdo cuando llegué al Hipólito Unanue el año 91, era raro tener un infarto. Si a alguien le dolía el pecho, era pericarditis tuberculosa. Hoy día llegan 3, 4 infartos al día. Y gente que tiene 35, 40, 50 años. Entonces estamos con un problema parecido al de los gringos. Los eventos finales, un infarto fatal, lamentablemente, este paciente se rompió el corazón y se murió. Acá se ven ustedes como que ha cortado el corazón. Esta es una complicación letal del infarto, rotura cardíaca. Hay pacientes que tienen la suerte de haber tenido tuberculosis, y digo suerte, porque han hecho pericarditis tuberculosa y el pericardio secuelar a veces evita que el paciente haga muerte súbita cuando se rompe el corazón. Pero si no tiene esa suerte, pues el paciente, que sacando la batería de la Mac, vamos a conectar la batería. Listo. Entonces, infarto que puede ser no fatal o puede ser fatal. Miocardiopatía dilatada que puede ser tóxica. Esto vamos a hablar algo en la tercera clase. Hay pacientes que hacen miocardiopatía tóxica por alcohol. O los tratamientos de cáncer hoy en día pueden llevar a este estado si no hay un tamizaje adecuado del paciente. Un accidente no fatal, hemorrágico, y un isquémico que lamentablemente fue fatal.
No hay borrón y cuenta nueva. Entonces, algunas cifras de enfermedad cardiovascular. Ya vimos la prevalencia, este es infarto. Vean ustedes que lo que presentamos del 2021, este es del 2014, prácticamente está exactamente igual. No ha variado. Los porcentajes de muertes por causa cardiovascular. Casi la mitad, enfermedad coronaria, 48%. 16, accidente vascular cerebral. Falla cardíaca, 7.3%. Hipertensión arterial, 8%. Entonces, si un paciente llega a emergencia con dolor torácico, ¿en qué debemos pensar? ¿Qué dice Santana? Tenemos que pensar en 3 patologías para que no se vaya a ir, ¿no? Síndrome coronario, embolia pulmonar o disección de la aorta. No, lo principal, síndrome coronario, que es lo primero que tengo que descartar, por supuesto. Pero si no tengo en mente los otros dos, se me está yendo un porcentaje probablemente importante. Pero porcentualmente, la gran mayoría es infarto de miocardio. Y la enfermedad coronaria mata en la primera hora al 50% de los pacientes. Hay que tener cuidado. Ahora, esto es en barras. Vean, pues, enfermedad coronaria tremendamente y la causa más frecuente de lejos. Si hablamos de muertes, tanto en hombres como en mujeres, pues hablamos de enfermedad inclusiva. Vean ustedes, pues, que no hay diferencia de género. Preocupa así que en las damas el Alzheimer es más frecuente. Pero enfermedad cardiovascular, lejos, la más prevalente le sigue el cáncer y el resto. Vean ustedes, diabetes, a pesar de la gran cantidad de obesos que hay, creo que no son cifras locales estas. Pero lo que sí estamos comparables, cada vez tenemos más cáncer y cada vez más muertes de causa cardiovascular. Estos son los colorcitos que les decía. En cerebrovascular estamos igual que Estados Unidos. En enfermedad coronaria estamos un poquito mejor. Pero igual, estamos similar a Canadá, a Australia, a Sudáfrica, a Europa Occidental, o sea, países pues que tienen un desarrollo tecnológico y de población mejor que nosotros. Pero en los problemas que matan estamos casi igual. Acá tenemos África, América, Europa, Medio Oriente, y vean ustedes que no hay diferencia regional de presencia de enfermedad, en unas más que en otras, pero en todo el mundo hay enfermedad cardiovascular. Ingreso bajo, ingreso mediano, ingreso alto, ingreso muy alto. Los que tienen ingresos más altos están ligeramente mejor, pero igual tienen problemas. Entonces, imagínense ustedes el gasto que significa para los sistemas de salud de un país de bajo desarrollo o de pobre ingreso, comparado con un país de alto ingreso, pues acá, bueno, hay plata, no hay problema, pero acá yo tengo que dejar de hacer carreteras, colegios, aeropuertos para tratar la consecuencia del infarto, de la accidente vascular cerebral. Acá ya entran, pues, las políticas de salud y todos los gobiernos, no solo el último, han permanentemente reducido los presupuestos de salud desde hace varias décadas. Y cada vez nuestros pacientes tienen problemas más complejos de mayor costo, que son evitables con un refuerzo de la atención primaria. Esto ya hablamos, la muerte de causa cardiovascular, eso es el cáncer, ya no hay que repetir. Y cuando la gente no se muere, la discapacidad, pues la presión arterial a la cabeza como la causa que ocasiona mayor discapacidad de 25 causas que
Estos son las muertes de causa cardiovascular. Aquí está el gráfico completo. Tenemos nosotros enfermedad isquémica del corazón, sexta, cerebrovascular, séptima, enfermedad hipertensiva, novena causa. De 25 silentes, dentro de las que más muerte causan en nuestro país. ¿Cómo estratificar el riesgo cardiovascular? Este punto es importante. La hipertensión arterial está en todas las tablas. Entonces, es un punto que sí o sí tenemos que buscarlo siempre. En semiología, ¿hablaron algo de la semiología de la hipertensión arterial? Romero Cerrón. ¿Recuerda que se habló algo? No, doctor. Guadalupe, Romero Guadalupe, en su grupo de práctica, ¿hablaron algo? No, doctor. Con Pérez Acuña y con Santana sí conversamos algo, ¿se acuerdan? Sí, mencionó las palpitaciones, me parece. Palpitaciones. ¿Cuál es el síntoma o la presentación clínica más frecuente de la hipertensión arterial? Cefalea. Cefalea cuando hay síntomas. Disnea, doctor. Dificultad. Cuando hay síntomas. De 100 hipertensos, ¿todos tienen síntomas? Ahí empiezan los problemas. Solamente 30 de 100 hipertensos tienen cefalea. Es una enfermedad silente. Entonces, si no da síntomas, ¿cómo convencer a un paciente que no tiene ningún síntoma y que le encuentro hipertensión en un examen preventivo, si el paciente tiene acceso al examen preventivo? Porque la pregunta obligada es, ¿toda la población tiene acceso a un examen preventivo? La respuesta es que no. Y en época de emergencia sanitaria, menos aún. Pero en los centros, aunque sea cruel recordarlo, ustedes recuerdan los reportes televisivos cuando empezó la pandemia de las zonas alejadas del centro de Lima, en los cerros. ¿Cuál era el aspecto predominante en muchas personas? ¿A qué se refiere, doctor? El O sea, aspecto, el aspecto somático de las personas. personas obesas, sedentarias, alza. Una gran cantidad de personas con sobrepeso, tanto hombres como mujeres, incluso niños con sobrepeso. El sobrepeso va de la mano con la hipertensión. Por cada 10 kilos que la persona sube, la presión sube 10 milímetros en promedio. Entonces, imagínense la cantidad de hipertensos potenciales que tenemos. Y población que lamentablemente no tiene acceso a un examen preventivo. Una de las áreas laborales en donde se exige un examen preventivo y completísimo, comparable como para ingresar a un instituto armado, es la minería. Y se está destruyendo. O sea, el poco porcentaje de población que tiene acceso a la salud preventiva ya no lo va a tener. Entonces, vean ustedes que la situación es seria. Y uno de los puntos que es parte de toda tabla de riesgo, hipertensión arterial, enfermedad silente. Entonces, buscar la enfermedad. Esto es lo que ya hablamos temprano.
que conforme sube la presión arterial, incluso cifras de normal alta, ya tengo el doble de riesgo. Entonces, ¿por qué esperar a 140-90 que está aquí para recién intervenir? Por eso es de que muchas personas todavía hablan del JNS7, porque uno de los conceptos del JNS7 era el prehipertenso. Si bien es cierto, la definición es 140-90, pero había prehipertenso A y prehipertenso B. Porque no es igual un prehipertenso, la definición del JNS7, sin ningún factor de riesgo, o sea, presión arterial 135-85, que ya tiene el doble de los boletos para mortalidad cardiovascular. Sin ningún factor de riesgo a un prehipertenso que es obeso, que fuma, que no hace ejercicio, que tiene glucosa elevada, que tiene colesterol alto. ¿Son iguales o son diferentes? ¿Qué dice Santana? Lo último no le llegué a escuchar, doctor. O sea, el JNS7, que era el organismo americano que daba las pautas para el diagnóstico y el tratamiento de la hipertensión, tenía un ítem que se llamaba prehipertensión. Voy a avanzar a ver si está el tornasol. Acá está. Esta es la definición del JNS7. Es el Joint National Committee de Hipertensión de Estados Unidos. Esta es publicación del 2008, esto sí es del 2003, perdón. Tornasol 1 se hace el 2006, Tornasol 2 el 2011. Normal menos de 120-80, acuerdo unánime de todas las sociedades. Pero vean ustedes que acá hay un índice que se llama prehipertensión, que es de 120 a 139 y 80-89 la diastólica. Lamentablemente esto, ¿a qué confusión llevaba? ¿Qué infieren ustedes? No era tan grave, porque podríamos pensar que no es. No, algo que de repente han escuchado ustedes, doctor, yo tengo principio de diabetes, tengo principio de hipertensión, tengo principio de... ¿Han escuchado eso de los principios? Es otro concepto letal. Y este concepto de prehipertensión puede llevar a esa seguridad falsa al paciente. Si yo soy prehipertenso, todavía no soy. Pero el prehipertenso, habían dos grupos. El prehipertenso A, que tenía condiciones de riesgo asociadas, y el prehipertenso B, que no tenía ninguna condición de riesgo. Entonces, si yo no intervengo al que tiene condición asociada, teniendo cifras limítrofes, definitivamente me va a hacer problemas pues, de mortalidad. Con ese sustento es de que había el prehipertenso A y el prehipertenso B. Y se hicieron algunos estudios en donde se dio tratamiento al prehipertenso y se vio que el prehipertenso no llegaba a ser hipertenso. El que no recibía tratamiento con medicamento llegaba a ser hipertenso con mayor frecuencia que el que recibió medicamento. Y cuando cambiaron grupos se invirtieron los resultados. Entonces, tratar a este grupo es beneficioso. Y obviamente se empieza, según todas las recomendaciones, como van a conversar con el doctor Mendoza, con estrategia no farmacológica. Es decir, normalizar el peso, dieta hiposódica, actividad física por lo menos 1 hora al día. Entonces, hipertensión es problema. Y tan cierto es eso que si yo bajo la presión media a 2 milímetros, reduzco 7% el riesgo de muerte por enfermedad coronaria y 10% de muerte por accidente vascular cerebral. Esto es lo que se llama la reducción de puntos duros y lo que hace recomendar una estrategia de tratamiento que tiene impacto en esto, reduciendo los accidentes. Vean que son cifras de 1 millón de personas.
Esta es publicación del 2002, cuando estaba vigente todavía el JNS7. Esta es la clasificación que varió el 2013 de los europeos y fue ratificada el 2019. Es lo que está vigente al día de hoy. Óptimo, menos de 120, 80. Normal, 120 a 129, 80, 84. Normal alto, 130, 139, 85, 89. A ver, ¿qué comentario pueden hacer hasta aquí de estas cifras? Doctor, creo que solo se ha intercambiado el pre-hipertenso A y B con normal y alto normal o normal alto. No, definitivamente, si a mí me dicen que usted está óptimo, o me dicen que soy normal, o me dicen que soy normal alto, como que pueden crear confusión. Entonces, si me dicen usted es normal, pero ya estoy en 129, 84, y me dicen baje de peso, haga ejercicio, ¿para qué si estoy normal, doctor? O si optamos por una estrategia que incluye medicamento. Doctor, si usted me dice que soy normal porque tomo la pastilla, ¿por qué me dice que tomo pastillas? Y si para la mala suerte el paciente hace alguna reacción adversa al medicamento, que puede ser, por ejemplo, calcio antagonista, edema en los inhibidores. Los inhibidores seca, catopir, el producen tos. El beta bloqueador produce sueño. Entonces, podemos tener problemas. Entonces, vean ustedes que desde la definición más reciente, hay problemas que al paciente le pueden generar confusión. Y menciono esto para recalcar lo importante que es mostrarle al paciente el enfoque global, no solamente basarnos en los números de un parámetro que es la presión. Entonces, por más que yo esté en un programa de hipertensión, tengo que ver quién es el hipertenso que estoy tratando. Si tiene condición asociada o no con el prehipertenso A o B del JNS7, que ya esos conceptos ya no están vigentes. Pero que hay que tenerlos en mente porque es importante. Después de 1, 2, 3, porque aquí, después de 1, sí ya hay que dar sí o sí medicamento. Bueno, estas son las cifras locales. Si recordamos que el prehipertenso está a punto de ser hipertenso, y ustedes recuerdan lo que les pregunté de los reportajes de las ondas maxilares de la pandemia, ¿qué porcentaje de nuestra población calificaría como prehipertenso del que tiene factores asociados? Una gran mayoría. Y la pregunta es, a 20 años, ¿cuántos de los pacientes que estaban en estos grupos o ya son hipertensos o ya van a llegar con un accidente mayor? El Tornasol 3 empezó en 2019, yo estaba participando, tenía a cargo Lima Este, pero empezó la pandemia y lamentablemente pues el estudio tuvo que detenerse. Posiblemente se reinicie de acá a unos 2 años tal vez, pero se estima que estamos en más del 32% en este momento. Lamentablemente creció. Y el problema serio es que los que saben que son hipertensos son menos de la mitad. Los que se tratan, menos de 20%, y los que están controlados, menos de 15%. Acá sí ya estamos pues en estado crítico. Y a pesar que el Tornasol 2 mejoró algo, todavía la gran tarea es hacer que este número por lo menos llegue al 70%, que es lo que tienen los europeos. Ni los europeos tienen el 100%. Muy bien. Esto es importante porque si sumamos el número de hipertensión arterial y lo que estamos comentando de factores de riesgo, vean ustedes que cuanto más factores de riesgo tiene el paciente, va aumentando el riesgo moderado, incluso puede ser alto riesgo. Inclusive con
presión normal alta, porque a pesar de que esta es de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión, publicada en el 2008, los números son iguales a los europeos, incluso a la última que probablemente se la van a presentar en clase teórica. La diferencia con nuestra población es que hay síndrome metabólico y hay condiciones sociales de riesgo, que en la europea no hay estas condiciones. Entonces, vean ustedes que si yo tengo un paciente hipertenso estadio 1, que tiene condición social de riesgo y dos factores que puede ser tabaco y sobrepeso, ya tiene moderado riesgo agregado. Si el sobrepeso lo lleva a la diabetes, alto riesgo. Entonces, si detectamos hipertensión, ¿quién es el hipertenso que hemos detectado? No se olviden de este gráfico, porque no es igual tratar a un paciente sin comorbilidades o sin condiciones asociadas o tratar a un hipertenso con condiciones asociadas. Porque los números y el riesgo es muy diferente. Ahora, un tema que tiene que ver con la modernidad es este, ¿no? Si vemos acá, ¿cuál es el que está más sano de los 4 individuos? ¿Y cuál está peor? El primero está más sano. Ajá, el primero. ¿Qué dicen sus demás compañeros? ¿Están de acuerdo? Sí, Van 2. ¿Qué dice Romero Cerrón? Sí, doctor, de acuerdo también. ¿Ves Acuña también? Observen ustedes que desde aquí nomás mirando el cuello, ¿cómo varía? Hoy día hay un índice que lo están proponiendo un grupo de Ecuador que medir el perímetro cervical tiene un impacto en la calificación de riesgo cardiovascular. Y el cuello lo veo así el paciente está conterno. Ahora, si vemos toda la imagen, pues ni hablar, ¿no? Y vean ustedes que lo que más varía es la obesidad abdominal. Obesidad abdominal, no se olviden, marcador de riesgo muy importante. Y estamos obligados a un paciente con obesidad abdominal a hacer el tamizaje completo bioquímico, glucosa, lípidos, ácido úrico. Bueno, acá, tanto en hombres como en mujeres, está subiendo la prevalencia. Aquí no hay que hacer mucha discusión. Este es el tema del sobrepeso. El porcentaje de la población, tanto mujeres, blancos y de raza negra, sobrepeso, obesidad, pues es un problema prevalente en todo el mundo, blanco, negro, hispano, no hispano, es decir, la obesidad es un problema global. Hablando de alimentaciones, esta es una referencia del 2020, bastante reciente, y vean ustedes que de algunos alimentos tienen potencial proinflamatorio. Y este potencial proinflamatorio significa pacientes que por lo general comen carnes rojas, alimentos procesados, carbohidratos refinados, bebidas muy endulzadas como las gaseosas, y vean alimentos con alto potencial antiinflamatorio, vegetales verdes, vegetales amarillos oscuros, granos, frutas, té, café, a pesar de todo lo que... Vino, no queremos hacer apología del alcohol, pero esto tiene sustento en estudios en los europeos y en franceses que una población que consume masivamente vino tiene menor prevalencia de aterosclerosis que el resto de los europeos.
está demostrado que tiene acción antioxidante, pero en cantidades, pues, que se llaman sociales. Y cuando hablamos de alimentaciones proinflamatorias, lo que se ha encontrado elevado es todo esto: interleuquina, factor de tumorol, proteína C reactiva ultrasensible, aumento de moléculas de adhesión, adiponectinas, leptina, LDL oxidado, HL bajo, triglicéridos, es decir, colesterol total alterado y triglicéridos altos. Entonces, la alimentación, el impacto que tiene en marcadores inflamatorios que tienen que ver con la cascada que desarrolla la aterosclerosis. La pregunta es, ¿nuestra población hoy en día puede consumir estos alimentos? Poco difícil. Entonces, hagamos el esfuerzo por indagar sobre la alimentación de las personas y de qué forma nutrición podría ayudarnos en corregir el perfil nutricional del paciente que estamos viendo. Y cuando las dietas son proinflamatorias, vean ustedes la curva de riesgo de enfermedad cardiovascular. O sea, con documentados biomarcadores de inflamación y progresión de daño vascular, correlaciona con un número estadístico de riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, cuidado con las dietas y un concepto que refuerza la recomendación de manejar al paciente en equipo, y nutrición es un punto importante. ¿Algún comentario sobre esto? Esta es la referencia que la pueden buscar en internet, es el Journal of American College, acá está el número, las páginas, todo. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Están ahí o ya se fueron? Sí, doctor, me parece bastante bueno este artículo. Entonces, este es sustento para trabajar con el nutricionista. Y acá está la barriguita. Vean todo lo que hay en obesidad abdominal. Alteración de citoquinas, ácidos grasos libres, alteración de consumo de glucosa en el músculo, depósito de hígado graso, depósito de grasa en el hígado. Entonces, hipertensión, resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes, hiperlipidemia aterogénica, que significa triglicérido alto, HDL bajo. Por eso le mencioné de que un parámetro que correlaciona con ApoB es al colesterol total restarle el HDL, y si es más de 130, es como si hubiésemos dosado ApoB elevado, que hoy día valora lo que se llama riesgo vascular residual, que con el perfil lípido simple se puede calcular. Bueno, si hablamos de obesidad y enfermedad cardiovascular, vean todo lo que hay. Diabetes, hipertensión, dislipidemia, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, arritmias. No olvidar que obesidad va de la mano con apnea del sueño. Y apnea del sueño con estado protrombótico, activación de la cascada de leptinas, activación de marcadores inflamatorios, resistencia a la insulina, obesidad, hígado graso, infiltración miocárdica de grasa, aumento de volumen plasmático, por eso es que los obesos responden muy bien a los diuréticos, aumento de circulación de ácidos grasos libres y incremento del tono simpático. Entonces, mucho cuidado con el paciente con sobrepeso. Con diabetes, a pesar que es una cifra del 2005, cada 24 horas en esa época habían 4.100 diabéticos nuevos. Hoy día, pues, hay una cantidad astronómicamente mayor.
Pero no solamente decir, señor, usted tiene glucosa alta, es diabético, sino es decir, señor, usted se puede quedar sin pierna, se puede quedar ciego, se puede quedar sin riñones o se puede morir de causa, se puede morir de infarto. Entonces, otro punto importante para trabajar y evaluar en forma global a los pacientes. Bueno, aquí lo que habría que hacer hemoglobina glicosilada, glicemia en ayunas, si es más de 126, prácticamente ya el diagnóstico de diabetes está cerca. El test de tolerancia a la glucosa, una glicemia que no es en ayunas, más de 200, ya no hay duda que el paciente es diabético. Y el diabético, vean ustedes de qué se muere. Cuando no era diabético, riesgo de ACV y de infarto. Después del diagnóstico de diabetes, pero con intolerancia a la glucosa, después de saber que es diabético, y si desde el inicio del estudio eran diabéticos. Glucosa elevada, diabetes, de la mano con muerte por infarto y por accidente vascular cerebral. Y vean de qué se muere el diabético. Se muere de infarto, se muere de accidente vascular cerebral o de muerte de causa cardiovascular. Si lo comparamos con el no diabético, definitivamente preocupa. Y vean ustedes el infarto en el que no es diabético. Y el infarto en el diabético. Diabético en el segundo infarto. Por eso es de que hay un concepto que diabético con infarto es como si yo hubiese tenido un infarto previo, porque es el doble del no diabético cuando le da el primer infarto. Entonces, cuidado cuando tengamos glucosas que bordean 126, ya no hay duda que el paciente está prácticamente con diabetes, pero si la glucosa me viene en 110, 115, 108, hacer todo el tamizaje de descarte de diabetes o resistencia a la insulina. Bueno, la causa más frecuente en el diabético, infarto. Esto sí ya es una verdad absoluta. Con el colesterol, este es un repaso rápido de todos los factores de riesgo. Publicación del 90, ¿no? Donde cae que cuanto más elevado el colesterol, no hay duda que los pacientes tienen mayor posibilidad de mortalidad. Hoy en día, la cifra de prevención secundaria está en 55 miligramos de LDL. Vean que en el 90 se hablaba de 140 cifras de seguridad. Hoy en día, prevención primaria menos de 100, prevención secundaria menos de 50. Acá la relación entre colesterol total elevado y HDL bajo, mayor mortalidad. Eso sí, no hay duda. Esto es para demostrar que si bajamos el colesterol, bajamos el riesgo de infarto. Con el cigarrillo, ¿cuál sería el mejor ejemplo para decirle a una persona que no fume? Que puede producir ¿Podríamos cáncer. mostrarle sus pulmones? Las Ver la- enfermedades que pueden producir. ¿Usted cree que la publicidad de los cigarrillos tenga algún impacto? ¿Me escuchan? En algunos puede ser que sí. ¿Ustedes creen que reducir el aporte económico a alguna actividad que demanda mucho dinero pueda tener impacto?
o que por lo menos haga pensar, oye, tengo que dejar de fumar. Bueno, no sé si a ustedes les gusta la Fórmula 1. ¿Ven la Fórmula 1, las carreras de autos? No, yo no. Bueno, yo sí soy muy aficionado y mi fantasía es ver la carrera de Mónaco alguna vez antes de que vaya a fallecer. Pero bueno, un auto de Fórmula 1 cuesta más o menos arriba de los 2 millones de dólares, de los de generación antigua. Vean ustedes, todos estos carros han sido campeones del mundo. John Player Special es una marca de cigarrillos. Gitans, otra marca de cigarrillos. Rodmans, otra marca de cigarrillos. Marlboro, otra marca de cigarrillos. Este es el Lotus, este es el Ligier, este es el Renault, este es un Ferrari. Yo me pedí Ferrari, por eso es que me gustan mucho los carros. Hoy día ninguna tabacalera auspicia la Fórmula 1 y esto aportan millones. Millones de millones. ¿Y por qué no están ya? Porque la salud vale más que todos los millones. Entonces, no al tabaco significa, pues, un voto a favor de la salud. Esta es una conferencia que hice para mis compañeros de la promoción del colegio, que este año cumplimos 50 años que hemos salido del colegio, parece que fue ayer que acabamos secundaria. Y uno de los amigos me dice, oye, José Carlos, ¿y por qué está Red Bull ahora? El problema, pues, es de que conforme pasan los años, se van descubriendo nuevos tóxicos. Hoy en día, lamentablemente, las bebidas energizantes están muy ligadas con las arritmias. De repente, ayer el doctor Orellana comentó algo de esto. Si yo tengo un paciente con una arritmia, mañana vamos a hablar sobre arritmias. Una de las recomendaciones, no energizantes. Pero todavía hay tareas pendientes, porque ahora Red Bull es un auspiciador de todo lo que es deporte extremo. Esto es con respecto al estrés psicosocial. Entonces, no se olviden que el hipertenso estresado la pasa peor que el hipertenso que vive contento. El hipertenso que fuma está en más problemas, pero si encima está preocupado, la va a pasar peor. El hipertenso diabético que fuma gordito, la pasa mejor que el hipertenso diabético gordito estresado. Entonces, el estrés psicosocial es muy importante. La pregunta cruel es, ¿cómo están nuestros pacientes que llegan a la consulta a las 5 de la mañana y los atendemos al mediodía? O sea, sería cruel, pero, señor, ¿está estresado? ¿Está preocupado? Entonces hay que tener tino para hacer las preguntas. Porque uno de los scores que vamos a trabajar es el Interhart, que pregunta si el paciente tiene o no estrés. Este es justamente el Interhart, ¿no? Algunos de los parámetros, y vean ustedes los factores asociados con infarto de miocardio. Este es un estudio multinación. Hubo una importante participación de la población de América Latina. Cigarrillo, a favor o infarto. Diabetes, infarto. Hipertensión, infarto. Obesidad abdominal, infarto. Factores psicosociales, infarto. Consumo de vegetales, reduce el infarto. Ejercicio, reduce el infarto. Esto es controversial, porque parecería ser de que estamos induciendo al consumo de alcohol. El problema es que en las poblaciones que tradicionalmente consumen alcohol con los alimentos, específicamente los europeos y dentro de los europeos los franceses, tienen menos infarto que comparado con regiones que no consumen vino. Pero no significa decir al paciente, señor, vaya y tome licor, no, cuidado.
sea, esto hay que valorarlo bien. Y parámetros nuevos de los lípidos, la relación ApoB, ApoA1 anormal, a favor de infarto. Por eso es de que si yo tengo un colesterol no HDL superior a 130, es como si tuviese esta relación anormal. Y la pregunta, ¿dosamos ApoB? No, ApoA1 tampoco, pero si yo doso colesterol total LDL-HDL. Si yo resto el colesterol total menos el HDL, voy a poder acercarme a cualificar cómo estaría este índice. Entonces, con lo que tenemos se puede hacer. ¿Se acuerdan del peruano de hoy día? El que presentamos. Vamos a ingresar acá todos sus boletos y miren, me da un factor de riesgo de 12%. Básicamente porque todavía es un poco joven, porque no fuma. Si fumase, estaría pues... Pero vean ustedes, este es el score de Framingham. De los factores que hemos mencionado, ¿cuál falta aquí? Obesidad. Obesidad, uno. Infarto puede ser. No, este es para evaluar el riesgo de infarto. Este Ay, paciente tiene un riesgo. triglicéridos, doctor. Bueno, está el colesterol, pero en América Latina son importantes los triglicéridos. Lo que no figura es diabetes. Vean ustedes que al lado de diabetes, todo lo que es ciego, sin pierna, riñón, infarto, y no está diabetes. ¿Por qué? Porque cuando se desarrolla este score, ya está vigente el concepto que el paciente diabético es un paciente isquémico. Entonces esto predice más un primer infarto. Si el paciente es diabético, de inicio entra a calificarse como alto riesgo. Y es un paciente que va a niveles de prevención secundaria en cuanto a lípidos. Pero vean ustedes, si el paciente modula sus problemas, el riesgo es la barra blanca. Y si el paciente no tuviese ningún factor que modular, el riesgo es lo azul. Hay algo que es inevitable, que es el género y la edad, pero el resto se puede modular. Este es un score de Reynolds, que en práctica con el grupo previo lo conversamos. Solo hay dos géneros, la edad. Vean que empiezan de arranque con el tabaquismo, la presión arterial si está aquí, el colesterol total, figura el HDL y un parámetro de inflamación vascular, que no está en los otros scores. Y si hay antecedente familiar de muertes o infarto de miocardio a edad temprana, que significa hombre antes de 50, mujer antes de 60. Entonces, esta es una tabla que en una población especial, que es los que tienen factor genético importante, que vimos que en el estudio RENIMA nuestra población como que no sería tan útil porque no tenemos mucho factor familiar. Pero el resto sí tenemos todo. Tabaco, hipertensos, problemas de lípidos. El tema es que se requiere este parámetro, la proteína C reactiva ultrasensible, que no se hace de rutina y que es un poquito costoso. El de los europeos, el score, ahora ha salido el score 2, en donde tiene gran implicancia el tabaquismo, porque el europeo fuma mucho, pero también tiene colesterol, presión arterial, tabaco. Este es el de los americanos, en donde tenemos el género, la edad, la raza, algo que diferencia. ¿Por qué? Porque hay un estudio, el estudio MESA, estudio multiétnico de aterosclerosis, donde se observó de que no todas las razas responden igual. Puede ser que para el americano, el no afroamericano,
o afroamericano tienen perfil diferente. Pero incluye también colesterol total, HDL, presión sistólica, tratamiento no para la presión, acá sí se incluye diabetes y tabaquismo. Entonces, hipertensión arterial está en todas las tablas. ¿Cómo evitamos las complicaciones? Bueno, lo primero, hacer una evaluación preventiva. Si yo quisiera que mis familiares no tengan los problemas que hemos mencionado, que es el mensaje de hoy día, tendría que hacer una evaluación preventiva. Por supuesto, tubularmente cardiovascular. Pero hoy en día, la evaluación preventiva en búsqueda de cáncer también es importantísima. Y hay biomarcadores muy sensibles de dosaje de cáncer o de detección de cáncer. ¿Qué perfil bioquímico tengo que hacer? Glucosa basal, perfil de lípidos, pero no solamente colesterol y triglicéridos. Tengo que ver cómo está HDL y LDL, porque la relación HDL-colesterol total es importante. Proteína C reactiva ultrasensible si en la familia alguien tuvo infarto a edad temprana. Y calcular los factores de riesgo con cualquier score que tengamos a mano. No hay un score desarrollado en América Latina, se está trabajando en ello. Pero cualquier score es mejor que no usar ningún score. Y aunque es poquito engorroso hacerlo, el Interhar es el que sería el mejor para nosotros porque valora estrés psicosocial, valora perímetro abdominal, que no lo valoran todos los demás scores. Si quiero ya algo ya más específico, lo más precoz para detectar disfunción endotelial es pedir en un examen de orina simple dosaje de microalbuminuria. Esto se adelanta 10 años al daño renal producido por diabetes y por hipertensión. Si quiero ver las arterias, tengo o el ultrasonido vascular o el score de calcio. Y actividad física, por lo menos ejercicio aeróbico 1 hora diaria, llevar el peso a índice masa 25, evitar hábitos nocivos como tabaco, alcohol en exceso, alimentación saludable, que es un tema difícil hoy en día por el tema económico, y un control estricto de factores de riesgo. Si documenté hipertensión, diabetes, colesterol, el paciente tiene que adherirse al tratamiento, si no, pues no dice nada. Ahí lo imposible es manejar el estrés. Por eso es de que dentro del equipo que maneja al paciente cardiovascular, el psicólogo, o el que ahora le llaman el coaching, o el asesor, el personal training, tiene diversos nombres. Yo le pregunto algo sencillo. ¿Cómo se llama una persona que lleva cosas de un lugar a otro, en términos criollos o en términos jocosos? ¿Me escucharon? Sí, doctor, ¿cómo se llama una persona que lleva las cosas de un lugar a otro? ¿Cómo se llama? En términos festivos. En mi casa decimos chuli, pero Bueno, chuli, mandadero, mensajero, bueno, póngale un nombre más sofisticado. Courier. ¿Cierto o no cierto? Un sinónimo sofisticado. Delivery. Un sinónimo ultra sofisticado. A ver si la dan, tienen un punto más en la nota final.
Amazon. O sea, ¿cómo con algo que es tan sencillo como llevar cosas de un lugar a otro, un tipo ha hecho la fortuna que ha hecho, que le ha permitido llegar al espacio con su plata? Entonces, si yo no tengo lo sofisticado de medir ApoA, B, hacer tomografía por emisión de positones para ver inflamación vascular, con una microalbuminuria, orina simple, detecto enfermedad ultra precoz y me adelanto 10 años al daño renal por diabetes y por hipertensión. Restando el colesterol total, el HDL, detecto riesgo residual. Una suma y una solicitud de un examen sencillo que se hace en cualquier muestra de orina simple. Si yo comparo la fortuna más grande versus no tener salud, prefiero tener salud. Y la salud de nuestra población, que tiene todos los factores que hemos visto, vean ustedes que aunque no tengamos lo más sofisticado, evaluando un perfil de riesgo con cualquier tabla y acercándome a algo sofisticado como daño de endotelio o daño vascular, definitivamente pues es posible hacerlo, con lo que hay en atención primaria, porque un colesterol total HDL se puede hacer en atención primaria. Un dosaje de microalbuminuria se puede hacer en atención primaria. Medir perímetro abdominal se puede hacer en atención primaria. Entonces, tenemos herramientas para mejorar la salud cardiovascular de nuestra población. Ahora, si yo quiero hacer ya bueno, tengo que llegar a trabajar en el INCOR, pero ¿llegaremos todos al INCOR? Yo quise llegar, no llegué. Me hubiese gustado llegar, pero en donde estoy hemos aportado, seguimos aportando, aunque sea a distancia, pero si trabajamos en atención primaria, recuerden que uno puede hacer mucho para detectar precozmente enfermedad vascular. Es este problemita, que es la causa de todos los eventos mayores, y modularlo significa, pues, así es como se puede ver con ultrasonido el daño vascular. La pregunta es, ¿se puede ver o no se puede ver? Se puede ver. Pregunta cruel, ¿debo esperar que ya tenga placa para recién tomar medidas? ¿O que la placa sea como esta, que ya tiene puntos de calcio, cuando desde esclerosis miointimal yo ya sé que el vaso está enfermo? Si se engrosó, ya está bien enfermo. Si hay placa, ya tengo que esperar al accidente mayor, nada más, ¿no? Muy bien. Entonces, un vaso sano es diferente que un vaso enfermo. Un vaso sano es diferente que los vasos de personas que se murieron de infarto o quedaron con discapacidad por accidente vascular cerebral. El tiempo vuela. Esta es mi foto cuando llevé la bandera en mi colegio. Van a ser 50 años de esta foto, parece mentira. Y cuando cumplimos 40 años de haber salido, todos estábamos así. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los 6 llegamos a los 40 años y los 6 hemos llegado a los 50. Hay uno que lamentablemente ya no está con nosotros, pero de los que llevamos la bandera, los 6 estamos. Es economista, es ingeniero, bueno, yo que soy cardiólogo, alto oficial de la Marina, que retiró, empresario. Algo en común, que si teníamos factores de riesgo, todos los hemos modulado y nos ha permitido encontrarnos 45 años después, el 2000, no, 40 después del 2012, y ahora 10 años después, todos seguimos con vida y con salud. ¿Por qué? Porque todos estamos en tratamiento de lo que se nos encontró. Pero si no se nos encuentra precozmente, cuando el vaso empieza a enfermarse en este punto, probablemente pues ya hubiésemos tenido infarto algunos de nosotros. Entonces vale la pena reconocer lo que se puede hacer en términos preventivos y tratar de reducir los números que son más que preocupantes. Muy bien, ¿alguna pregunta o comentario de
Bueno, es como una segunda clase teórica, ¿no? Pero es la base para poder aplicar después algunos ejercicios prácticos. Algo que no haya quedado claro, todo quedó claro, o todo se entendió o nada se entendió. Quería decirle un comentario de su foto que mostró. Me parece que todos estaban bastante bien, ¿no? Al inicio estaban bastante flaquitos. Y eso también podría ser un buen rasgo, ¿no? Para poder llegar a bastante tiempo después presentarse sano. No, el único que no está tan bien soy yo porque un poquito metabólico, ¿no? Un poquito prominente el abdomen, pero definitivamente, pues, sobrepeso, no rasgo de obesidad. Aunque parece muy saludable, esta barriguita también está comparable. Este sí está, bueno, el que es de la marina, sí, pues está. Pero bueno, la idea es vivir la vida, alcanzar metas, y no que la meta la trunque un infarto, la trunque un accidente vascular cerebral, porque es terrible. Muy bien. Mañana tienen clase temprano, ¿no? Voy a ver, doctor. Me parece haber visto en el calendario que han programado 5. Sí, doctor, a las 8 a.m. Ah, no, de las 6, dice. De 6 a 8, ¿no? No, a las 6 hasta las 8, no, la teoría de síncope, de 8 quizás hasta 9 o 10, enfermedades con válvula aórtica, con otro doctor. ¿Cómo haríamos nosotros? Bueno, trabajamos de 10 a 11. Sí, sí, doctor, no tenemos otra opción. Sí, el día sábado, ustedes tienen fisiopatología, o no, psicopatología a las 8, ¿no? Sí, doctor. Pero al igual como hicimos en semiología, se puede trabajar de 7 a 8, algún caso breve, o un procedimiento, para aprovechar el máximo de tiempo posible, pues, ¿no? Claro, doctor. Bien, entonces mañana yo voy a estar atento al calendario y apenas termine el doctor Ríos, vamos a hablar voy a buscar un caso de estenosis aórtica y reforzar la fisiopatología y poner énfasis en el tratamiento, a lo que dé el tiempo. Ya, doctor. Muy bien, entonces mañana continuamos, ¿ah? Hasta mañana, doctor. Gracias. Hasta mañana, estamos en comunicación. Hasta luego. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, hasta luego. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, hasta mañana.